¿Quieres saber cuáles son las implicaciones económicas del conflicto entre Rusia y Ucrania? No te pierdas nuestro próximo programa de Mundo Ejecutivo, donde analizaremos estos aspectos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a su programa Factor Económico, donde analizamos los fenómenos económicos mundiales, regionales y locales y cómo estos pueden impactar directamente a nuestros bolsillos. Y el día de hoy, en este sentido, vamos a analizar una de las cuestiones recientes que está afectando a nuestro mundo y que está reconfigurando el panorama geopolítico a nivel mundial, que es sin duda la invasión de Rusia a Ucrania. Y es que esto no solo es importante por la trascendencia política y bélica que evidentemente tiene este conflicto, sino por la reconfiguración económica y distribución de poder que ocurrirá a nivel mundial. Y pues bien, empecemos con este análisis. Lo primero, y como siempre nos gusta irnos de lo más macro a lo más micro, pues tiene que ver con el tema de instituciones multilaterales. Normalmente, digamos que las instituciones que justamente tienen como miembros a distintos países cuya membresía es internacional, deben de tener un estatus mayor a los gobiernos en sí. Un ejemplo de una institución multilateral es, por ejemplo, la ONU o la Unión Europea, donde pues supuestamente algunos de esos acuerdos pues tienen inclusive mayor peso a la propia ley local de los gobiernos. Hoy en día se supone que nosotros íbamos a una tendencia política económica mundial, donde las monedas regionales o las políticas regionales tenían mucho más peso y más importancia que los propios gobiernos locales. Pues bien, una de las cuestiones más interesantes y más importantes de este conflicto es que estas instituciones se distinguen por ser obsoletas. Y en este sentido, primero nos pronunciaremos con respecto a dos órganos que han demostrado su ineficacia en resolver conflictos de esta magnitud. Empezamos primero por la OTAN. La Organización del Tratado Atlántico Norte, que es una organización que la realidad es que sus fines de origen son dentro del contexto de la Guerra Fría, en los conflictos entre Rusia y Estados Unidos, con el objetivo de frenar o crear una contención defensiva en contra de la Unión Soviética, que en ese momento pues era el poder antagónico de los Estados Unidos. Estamos en esta plena auge, esta plena batalla entre comunismo y capitalismo, donde pues digamos ambos bloques económicos y políticos pues se pegaban de un lado a otro mediante espionaje, mediante estrategias digamos de guerrilleras, mediante apoyo a grupos subversivos de uno y de otro lado, donde pues intentaban apoyar o derrocar gobiernos para empujar uno u otro partido político que estaba en ese momento en pugna. Y en este sentido la OTAN se crea para que Estados Unidos pudiera tener un brazo armado, pudiera tener de alguna manera una organización bélica en conjunto con la Unión Europea para contener el avance ruso y declararse abiertamente como una organización militar de defensa que juntaba a los Estados Unidos básicamente con su contraparte europea para detener el avance de Rusia. Pues bien, pues esta organización que consume pues varios cientos de millones de dólares al año, varia burocracia que tiene en relación a este sentido y en su organización, que involucra también pues militares en activo, que involucra de alguna manera vigilancia en fronteras, diplomacia y toda una serie de gastos, pues justamente está para defender a sus miembros o bien para de alguna manera hacer frente a posibles invasiones. En este sentido, pues tenemos los dos lados de la moneda en esta perspectiva. El lado ruso, que de alguna manera decía, yo justamente no me gusta que la OTAN avance hacia las fronteras rusas. Lo que Putin ha dicho es que la OTAN tuvo 5 olas expansionistas de avance político, de nuevos miembros, de adquisición de nuevos miembros que cada vez se acercaron más a sus fronteras, donde el caso ucraniano ya le resultó intolerable. Es decir, Putin dice, yo no invadí a la primera, de alguna manera la OTAN como una organización expresamente, o si no, de alguna manera, por lo menos sí detrás de líneas, creada para combatirnos a nosotros, Rusia, pues se ha ido acercando cada vez más a las fronteras con, pues ahora sí que con el gobierno ruso, donde lo que Putin expresaba en algunas de sus entrevistas previas a la invasión es que ya al tener la OTAN bases militares en Ucrania potenciales,
satélites, le iba a permitir colocar misiles interbalísticos que podían llegar en cuestión de 12 minutos a Moscú y por tanto ya amenazar directamente la integridad de la seguridad del propio Estado ruso. ¿Qué tan real era esta amenaza y qué tan abierta era la meta de Estados Unidos de poner bases militares y misiles en la frontera con Rusia para atacar a Rusia? Pues digamos que eso es algo que políticamente es difícil especular y saberse. Lo que sí es cierto, sin embargo, es que este fue el argumento de Rusia para invadir, para desarmar a Ucrania, para no tener a la OTAN en esta cercanía bélica de alguna manera a través de su frontera con Ucrania, y declarando que pues el avance de la OTAN y de Occidente indirectamente a la membresía ucraniana pues fue una afrenta directamente a la seguridad de Rusia y que por eso existe la invasión. La OTAN, por otro lado, pues simplemente pues lo que busca es, pues sí, efectivamente expandir su membresía en un propósito que ha declarado ser abiertamente solamente de defensa y no de ataque, que es el argumento pues de Ucrania. Nosotros no planeamos atacar, simplemente estamos en un modelo de occidentalización, que es ahí donde esconde la variable económica, donde Ucrania buscaba no solamente adherirse a la OTAN, sino realmente también adherirse a la Unión Europea. Y de alguna manera lo que busca es darle oportunidad a sus ciudadanos de vivir en un bloque pues de libre mercado, de alguna manera de un gobierno democrático y bueno, de esta tendencia de alta tecnología, donde pues de hecho Ucrania tiene esta historia de este presidente carismático que finalmente busca romper con el estilo autoritario y tener un gobierno pues más popular. Así, realmente lo que esconde esta invasión pues es un conflicto ya rezagado entre dos bloques económicos. El bloque, digamos, comunista, si bien ya no es el modelo como tal de comunismo de la Unión Soviética, sin embargo sí de un Estado fuerte que tiene empresas estatales como preponderantes en la economía, que controla de una manera autoritaria y con un gobierno pues que ya prácticamente pues ya estamos hablando de décadas en el gobierno, en el caso de Putin, pues un modelo dictatorial de control del Estado sobre la economía versus un modelo de libre mercado. Entonces, de alguna manera, esta pugna entre bloques económicos es lo que está detrás, donde pues Rusia, en esta visión de gobierno autoritario expansionista, pues busca controlar sus recursos naturales, busca hacerse de territorio y ve una amenaza del bloque económico, el bloque occidental, que amenaza económicamente sus fronteras al estar cada vez más cercano el tema de la Unión Europea y estar más cercano al tema de la democracia de sus fronteras, y la amenaza que pues Putin expresa como tajante de poder ver misiles interbalísticos cercanos a su frontera para una potencial invasión. Esto es lo que hay detrás. Pero ya habiendo explicado esto, esta pugna económica, lo que debemos preguntarnos es, bueno, pero al final la OTAN justamente estaba para esta pues defensa, o cuando menos si Ucrania no era un miembro activo todavía, pues lo que se buscaba de alguna manera pues es justamente un mecanismo defensivo contra invasiones potenciales precisamente del gobierno ruso. Y la OTAN pues simple y sencillamente ha brillado por su ausencia. Si bien no estaba defendiendo un miembro en activo como pudiera ser Ucrania, pues finalmente sí tenía que haberse pronunciado de alguna manera, tenía que haber de alguna manera desplegado algún tipo de comunicación, previsto de alguna manera la invasión, cosa que no hizo. O sea, al final la invasión agarró de sorpresa no solamente a todo el mundo, a la prensa internacional, a los propios ucranianos y a los propios ciudadanos rusos, sino que agarró de sorpresa también a la OTAN, que estaba lejos de estar preparada ni política ni diplomáticamente, y mucho menos en temas de defensa armamentista. La OTAN pues ha brillado por su ausencia, lo que justamente dice, pues entonces la OTAN ¿para qué demonios servía? Cosa que ya había cuestionado a la postre el presidente de Estados Unidos anterior, Donald Trump, que justamente una de las cosas que hizo fue retirarle todo el presupuesto a la OTAN y decir, la OTAN pues al final no sirve de nada, y nos parece que Estados Unidos ya no tiene ninguna razón de estar en una alianza pues con dicha organización. Pues parece que no estaba tan equivocado el presidente, porque pues todo ese presupuesto del cual la OTAN goza pues resulta no ser aparentemente tan relevante, y esa es una institución multilateral que ha brillado por su ausencia y su obsolescencia también de otra manera.
Tenemos el caso de la ONU también, el Consejo de Seguridad, donde México además es miembro del Consejo de Seguridad y pues así es el destino. México normalmente que no pues tiene nada que hacer en temas de seguridad, la famosa doctrina Estrada de México de un tema de neutralidad, de un tema de pasividad en política exterior, de no injerencia, pues de repente te ves situado en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde tienes que tener una postura abierta y pues bueno, de ahí de alguna manera pues México evidentemente ha expresado con cierta tibieza el rechazo a la invasión rusa en un tema que no ha sido contundente de ninguna manera, intentando respetar su doctrina, pero al mismo tiempo viéndose en la encrucijada donde estás en un Consejo de Seguridad que debería pronunciarse de alguna manera y de hecho pues no lo pretende hacer o no lo ha hecho hasta el momento. Por lo tanto pues también se cuestiona el tema de la ONU. ¿Para qué tenemos organismos multilaterales que supuestamente generan acuerdos entre gobiernos que son capaces de llegar a acuerdos por encima de los estados-nación por el bien común de los ciudadanos mundiales? Y aquí se ve que los órganos políticos multilaterales, en este caso la ONU, el Consejo de Seguridad, pues tampoco están siendo efectivos ni en prevenir esta crisis, ni en mediar previamente lo que era la OTAN y su avance hacia Rusia, ni en detener esta invasión que está ocurriendo en este momento. Por lo tanto, pues ni la ONU ni la OTAN han tenido de alguna manera pues ahora sí que alguna participación activa o relevante, lo cual nos dice, ahora sí que nos levanta esta premisa importante que dice, las instituciones intergubernamentales multilaterales no están cumpliendo con su función y no nada más eso, sino que pareciera que de hecho no está funcionando para nada. Y este es un primer golpe y cambio de paradigma a nivel macro y ahora vamos a ir bajando a los niveles más locales. Pero vámonos a un corte, queridos amigos. No se despeguen, sigan con nosotros en este análisis y vamos a ver en este momento pues un mensaje de nuestros queridos patrocinadores. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, Hinojo, Abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario que puede ser usado por personas con sobrepeso, alimentación sana, ejercicio, decisión de cuidarte y Silapsti para controlar tu peso. En esta edición de Mundo Ejecutivo, hablamos de la dirección ética hacia la integridad gubernamental de la firma Martínez Ocampo y Chávez Vaca, empresa pionera del compliance gubernamental en nuestro país, iniciativa que mejora el cumplimiento de la ley y fortalece el Estado de Derecho. Además, te presentamos el ranking con las 100 empresas más responsables en factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en México 2021. También presentamos un reportaje especial sobre tecnología, adopción de herramientas y estrategias para acelerar la recuperación, visión de cambio en las áreas de las compañías con tecnología. En entrevista exclusiva con José Medina Mora y Casa, presidente nacional de la Coparmex, nos comenta sobre la recesión económica del país causada por falta de inversión por parte del Estado. De igual forma, te damos a conocer por qué la recuperación económica está lejos de concretarse este 2022. Los directores generales de las principales empresas en México buscan avanzar ante la incertidumbre económica, así como liderar sus respectivas industrias con responsabilidad. Además, en nuestro suplemento de Mujer Ejecutiva, te presentamos un especial acerca del blockchain, la herramienta tecnológica que empodera a las mujeres. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descargue el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Volvemos, queridos amigos, a su programa Factor Económico. Estamos analizando entre líneas de una manera más profunda el conflicto entre Rusia y Ucrania en función a pues algunos aspectos políticos y económicos y de política económica que hay detrás que nos permitirá entender mejor este conflicto de una manera más analítica. Primero empezamos analizando pues estos bloques económicos de antaño y la raíz del problema, que son sistemas efectivamente de política económica donde se confronta nuevamente el capitalismo y el comunismo, donde pues de alguna manera tenemos estos bloques donde pues el bloque de la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, hoy Rusia, pues ve en esta visión
como de añoranza justamente a la Unión Soviética, una amenaza a sus fronteras ante la occidentalización de Ucrania, que se ha vuelto democrático, que busca su afiliación a la Unión Europea y que busca su afiliación a la OTAN. Y por otro lado, pues de alguna manera Occidente pues determina que no se trata de ninguna manera de esta situación, que al final no existe ninguna amenaza, que la OTAN es defensiva y que se está tratando de un gobierno dictatorial invadiendo a otro. Pero al final es una lucha de ideologías. Como primer resultado vimos que las instituciones de política multilateral, que hoy en día se supone que son los acuerdos entre cualquier sistema político, pues no están cumpliendo su función ni de lejos, y ni la OTAN ni la ONU están cumpliendo con su deber de tener una influencia positiva para disuadir o detener el presente conflicto. Y ahora si nos vamos también a los gobiernos, a una instancia más abajo, pues la realidad es que tampoco los gobiernos han sido efectivos en poder mediar o detener el conflicto. Finalmente, esto encierra también pues una manera de concebir el mundo donde hay muchos países que para hacerse de recursos naturales o demográficos o cualquier fin económico de interacción, pues sí ven invadir a otros países todavía como una posibilidad realista. Y aquí tenemos a potencias económicas detrás como China, que también ha estado pues encima de Hong Kong, el propio Rusia, que ya había hecho lo propio con Crimea anteriormente, y bueno, pues ahora sí que estos fantasmas de invasión o de neocolonialismo económico, donde los gobiernos prefieren callar porque tienen situaciones similares. Entonces, por supuesto que China pues no ha sido crítico ante Rusia, porque más bien está observante a su propia situación pues con Hong Kong y con otras adquisiciones que pueda pensar el día de mañana para expandir su poderío. De igual manera, Estados Unidos pues finalmente, al tener una situación interna económica también compleja, no salvo discursos, no ha hecho ninguna digamos acción militarmente contundente, porque Estados Unidos también tiene sus propios temas económicos y está preocupado por su propia integración económica, y de alguna manera pues Rusia finalmente, detrás del discurso político, también está viendo, como lo hizo en Crimea, por el abastecimiento adecuado de sus recursos naturales, que pues puedan ser petroleros o de gas. Entonces lo que vemos, es decir, el punto aquí es que aunque en discurso los gobiernos se pronuncian en contra o a favor, aunque todos abrumadoramente en contra de esta invasión, la realidad es que la realpolitik que está detrás de cámaras, que es lo que mueve realmente el tema, que tiene que ver con recursos naturales, con expansionismo territorial, con el tema de asegurar sus bloques económicos, con el tema de no meterte cuando esto implica dañar tu economía interna, pues es lo que está hoy en día como tema principal y como tema real detrás de cámaras. Es decir, los países tanto europeos como americanos están diciendo no intervenir en conflictos porque no tienen la economía suficiente para hacerlo, no quieren gastar en ello, están preocupados más bien en su desempeño interior. Y por otro lado, los países que de alguna manera podrían quizá intervenir o manifestarse de alguna manera, pues no lo están haciendo tampoco por razones de que ellos ven, como el caso de China, posibles situaciones similares en el futuro, donde dicen no voy a criticar algo que el día de mañana yo podría estar haciendo, que es buscar anexar o ingerir en la política externa de otro país soberano. Por lo tanto, esto también es un tema muy importante que nos pierde la confianza en los gobiernos, donde decimos, bueno, pues las instituciones multilaterales no están funcionando, sin embargo queremos ver ciertos liderazgos nacionales, gubernamentales, pues también salir al quite, decir, hacer algo en cuanto a actos, y fuera de discursos, la realidad es que no ha pasado mucho. Esto también nos habla de una fragmentación en la política internacional, en la manera en que hay corresponsabilidad en el mundo, y de alguna manera lo cual nos abre los ojos realmente a si se puede o no detener a una potencia invasora. El sistema financiero es el único, de hecho, como la diplomacia no ha sido efectiva y lo militar pues de alguna manera no se ha podido detener, el sistema financiero curiosamente ha sido el único sistema que los gobiernos han podido, digamos, empujar activamente y de manera efectiva como sanciones. Sabemos que se canceló el SWIFT para Rusia, que son los mecanismos interbancarios con los cuales se pueden hacer transacciones económicas entre un país y otro. Esto lo que hace pues es justamente que haya una afectación económica en la transaccionalidad del propio gobierno ruso y su empresariado, es decir, se está buscando afectar a Rusia por medio de su sector privado, de su actividad económica, al políticamente ser
casi imposible tener alguna injerencia efectiva. En todas las medidas económicas pues de alguna manera desvincular sectores energéticos, intentar no comprar cierta materia prima estratégica a Rusia, conflictuar sus mecanismos de pago, buscar congelar ciertas fortunas de oligarcas rusos, es decir, el sistema financiero internacional es el que de alguna manera está buscando detener al gobierno ruso, que si bien no ha sido todo el efectivo, es la única presión que cuenta. Por lo tanto, esto nos da también una lección muy poderosa en materia económica, que si bien el mundo está políticamente desintegrado y las instituciones multilaterales no funcionan en temas políticos, sí lo hacen en temas económicos. El mundo está completamente interrelacionado en tema económico. Sí puede haber sanciones de un día a otro que puedan afectar a los sectores privados de los países, y estamos viendo que a futuro justamente atacar la economía de los países más que la política, más que por medio de las armas, por medio del dinero, será la manera efectiva en que podrá dirimirse cierto conflicto a futuro. No obstante, pues también estamos viendo otras cuestiones interesantes que tienen que ver con el mundo cripto, hablando de los gobiernos. Justamente lo que están haciendo los gobiernos y los ciudadanos es ante pues todo este sistema económico que está en pugna, pues es por eso que vuelve a adquirir relevancia el tema de las criptomonedas. Hoy en día, ¿qué pasa con los ciudadanos ucranianos que buscan sacar su dinero y no pueden? ¿Qué pasa con algunos temas de cuentas congeladas, tanto de un lado y de otro? ¿Qué pasa con gobiernos que intentan ejercer presupuesto y no pueden recibir transferencias por el tema del SWIFT? Pues hoy en día, tanto gobiernos como ciudadanos, ya sea para poder recibir recursos o para poder sacar recursos, están acudiendo a un sistema de criptomonedas. Entonces, también en materia económica, esto es muy interesante porque nos está dando la lección que las criptomonedas, al ser un sistema descentralizado, que no puede ser confiscable por gobiernos, que puede guardarse fuera del sistema bancario, también está siendo usado tanto por los ciudadanos para preservar su patrimonio o cambiar su dinero de, digamos, de fiat o de dinero en, digamos, de monedas locales a criptomonedas, como para los propios gobiernos para poder seguir gastando y poder evadir estas sanciones a los sistemas monetarios convencionales. Por lo tanto, el cripto, ojo, está siendo usado como alternativa por ciudadanos que buscan preservar sus patrimonios, como por, digamos, gobiernos que buscan darle la vuelta a las sanciones para poder seguir ejerciendo el gasto. Es decir, tanto bien, para ejercer libertad de tener tu dinero, como para mal, para evadir sanciones y poder ejercer presupuesto de otra manera, es un hecho de que el sistema de criptomonedas está adquiriendo cada vez mayor relevancia y digamos que es una prueba para su utilización práctica en un conflicto mundial y para qué se puede usar, lo cual es sumamente interesante. Y bueno, ya que estamos pasando ahora a planos cada vez más bajos, como se pudieron ver, primero nos fuimos a un tema de asociaciones multilaterales, luego nos fuimos a un tema de gobiernos locales, luego nos fuimos a un tema de sistemas monetarios corporativos y sistemas monetarios alternos, y ahora nos vamos al tema de empresas como tal. Aquí es interesante que las empresas han sido más valientes que los gobiernos para manifestar posturas, de alguna manera, desde clubes de fútbol hasta empresas privadas han sacado comunicados expresamente para apoyar o no apoyar a una causa. Organizaciones empresariales, por ejemplo, en Polonia se han organizado para adaptar y traer refugiados de Ucrania, para crearles sistemas de alojamiento, sistemas de alimentación, sistemas de asilo político temporal. Han sido los propios empresarios de los países y no los diplomáticos los que de alguna manera han traído y han atendido la cuestión de refugiados, la cuestión de comunicación. Vemos el caso de Elon Musk también como empresario emblema que ha puesto en marcha mecanismos para brindar internet, de alguna manera servicios a la población ucraniana, y pues temas también que como estas organizaciones, digamos, no gubernamentales como Anonymous, que esta controvertida organización de hackers que de alguna manera ha hackeado también la televisión oficial rusa para poder mostrar imágenes de la situación de devastación que está ocurriendo en Ucrania por las invasiones. Por lo tanto, el tema de la comunicación verdadera a los ciudadanos, la adaptación de refugiado, los comunicados, el brindar internet, el brindar alimentación, no está siendo, digamos, canalizado efectivamente
efectivamente por gobiernos, sino por los ciudadanos de los países, que son quienes se han manifestado no solamente en redes sociales, sino con campañas de donación independientes en internet, con organismos de atender a las personas, localizarlas y toda una serie de cosas que sin duda es sumamente interesante. Y como último factor, pues todo esto evidentemente afecta al bolsillo de los ciudadanos del mundo, de todos nosotros en el país en el que nos afecte, porque justamente esta pérdida de confianza en los organismos multilaterales y en su resolución, pérdida de confianza en sus gobiernos y capaz de resolver problemas, pérdida de confianza en los sistemas monetarios tradicionales, hacen que pues las bolsas caigan, que de alguna manera suban los precios del petróleo ante esta escasez que se prevé y ante este miedo y nerviosismo de que se pueda pues desregularizar la oferta y demanda entre países, dado que se ve que no hay comunicación efectiva entre países, que los conflictos se pueden extender, que hay incertidumbre, pues eso nos afecta a todos porque pues la gente está menos dispuesta a invertir, menos dispuesta a arriesgar su dinero, menos dispuesta a confiar, digamos, en los organismos bursátiles, y por eso finalmente esto afecta a nuestros bolsillos. Es decir, esta falta de colaboración efectiva entre gobiernos nos afecta hasta nuestras bolsas en el momento en que se disparan precios de materias primas, vivimos temas de inflación, vivimos caídas de mercados bursátiles y en general pérdidas de confianza en los sistemas financieros. Por lo tanto, queridos amigos, el factor de sistemas económicos, de ideologías y polarización económica, de política económica, de cómo juegan los organismos multilaterales, es un tema que nos afecta, créanlo o no, en nuestra economía. Por lo tanto, hay que seguir muy de cerca este conflicto también en materia económica. Muchas gracias por habernos sintonizado. Hasta la próxima. Mundo Ejecutivo presentó